Hay días así, días en los que el viento sacude todo allá afuera, y lo mejor que podemos hacer es quedarnos adentro, con algo rico, una taza de café y dejarnos llevar por el arte. Muchos de los que venimos del mundo de la matemática sentimos una afinidad profunda con el arte. A mí, por ejemplo, siempre me atrajo el dibujo. Pero fue recién en tiempos de pandemia que me animé a explorarlo de verdad. Mientras algunos se lanzaban a hacer pan de masa madre, yo, una tarde aburrida, tomé mi tablet y garabateé. Así, casi sin darme cuenta, descubrí una nueva pasión: el dibujo digital. Lo que más me gusta de dibujar en digital es que si algo no me convence, simplemente borro y vuelvo a empezar. Esa posibilidad de corregir, de intentar de nuevo, es algo que los grandes maestros del pasado no tenían. Y quizás por eso admiro tanto a artistas como Rafael de Sanzio. Imaginen lo que es enfrentarse a una pared inmensa, a metros del suelo, sin margen de error, y crear allí una de las obras más asombrosas del Renacimiento. Hoy quiero invitarles a mirar conmigo a la Escuela de Atenas, no como quien pasea por un museo, sino como quien escucha una historia donde conviven filosofía, ciencia, arte, geometría y sobre todo humanidad. En el corazón del Palacio Apostólico del Vaticano, dentro de una sala donde se cruzan el arte, la filosofía y la fe, se encuentra uno de los frescos más emblemáticos de toda la civilización occidental. Ejecutado entre 1509 y 1511, este mural monumental no es simplemente una pintura decorativa, sino una declaración visual majestuosa de los ideales del Renacimiento, un compendio que pone al ser humano y su capacidad de razonar en el centro mismo del universo. Se alza como un manifiesto del clasicismo, celebrando la herencia intelectual de la antigüedad como el pilar esencial sobre el que se edifica el nuevo saber renacentista. Para comprender plenamente esta obra, es fundamental ubicarla dentro del contexto del programa iconográfico de la sala para la que fue concebida. La llamada Stanza de la Señatura, que originalmente iba a ser la biblioteca y estudio privado del Papa Julio II, fue diseñada como un espacio consagrado a las más altas aspiraciones del espíritu humano: la verdad, el bien y la belleza. En sus 4 muros se despliega este programa mediante grandes frescos. La Escuela de Atenas, dedicada a la filosofía y a la búsqueda de la verdad racional, se enfrenta visualmente al fresco de la pared opuesta, la disputa del sacramento, que representa la teología y la verdad revelada a través de la fe cristiana. Esta disposición no busca generar conflicto entre la razón y la fe, sino articular una síntesis magistral. El programa iconográfico nacido en el seno de la corte pontificia refleja con claridad la influencia del neoplatonismo cristiano, una corriente filosófica que intentaba armonizar la sabiduría pagana heredada de la antigüedad con las enseñanzas de la Iglesia. Así, la disposición misma de los frescos sostiene que la razón y la fe no son caminos excluyentes, sino 2 alas que elevan al espíritu humano hacia una misma verdad suprema. En una época marcada por una sorprendente apertura intelectual, el papado no solo recuperaba el legado clásico, sino que lo integraba con audacia en el núcleo de su poder espiritual, legitimando así la filosofía y la ciencia como vías válidas para conocer la creación divina. En 1508, Raffaello Sanzio fue llamado a Roma por Julio II. A pesar de su juventud, tenía apenas 25 años, ya gozaba de prestigio como artista. Esta convocatoria, probablemente facilitada por la influencia de Donato Bramante, arquitecto papal y paisano suyo de Urbino, marcaría un punto de inflexión decisivo tanto en su carrera como en la historia del arte occidental. Julio II, un pontífice de ambiciones monumentales y ferviente mecenas, había puesto en marcha un vasto plan de renovación para transformar Roma en la capital espiritual y cultural de la cristiandad, reflejo terrenal de la gloria divina.
Como parte de esta empresa, decidió establecer sus aposentos privados en el segundo piso del Palacio Apostólico, rechazando ocupar las salas utilizadas por su predecesor y rival, el Papa Alejandro VI. El impacto que produjo el talento de Raffaello en la corte papal fue inmediato. Tan convencido quedó el Papa con sus primeros diseños que ordenó destruir los frescos existentes, que eran obra de artistas tan reconocidos como Piero della Francesca y Perugino, para que Rafael decorara íntegramente las 4 estancias. Esta decisión no fue un caso aislado, sino la piedra angular de un ambicioso proyecto de mecenazgo. Julio II había creado un entorno extraordinario en el Vaticano, donde convivían simultáneamente algunos de los mayores genios del Renacimiento. Mientras Rafael pintaba las estancias, Miguel Ángel trabajaba en la bóveda de la Capilla Sixtina y Bramante dirigía la colosal reconstrucción de la Basílica de San Pedro. Esa cercanía física y esa rivalidad creativa alimentaron una atmósfera de intensa competencia que catalizó la evolución del arte renacentista en su momento culminante. La influencia entre ellos fue mutua. Se sabe, por ejemplo, que Rafael modificó su estilo después de ver los trabajos de Miguel Ángel, dotando de sus figuras de mayor monumentalidad y dinamismo. La inclusión posterior del filósofo Heráclito con los rasgos de Miguel Ángel dentro del fresco de la Escuela de Atenas es una prueba elocuente de este diálogo artístico, un tributo a la fuerza expresiva y a la personalidad atormentada de su rival. En este sentido, la obra de Rafael no es solo producto de su genio individual, sino también del contexto cultural y creativo único que se gestó bajo la ambición de un papa. A few moments later. Pintar un fresco de las dimensiones y complejidad de la Escuela de Atenas, aproximadamente 5 metros de alto por 7 metros con 70 centímetros de ancho, exigía una planificación meticulosa. Rafael, conocido por su método riguroso, comenzó con una serie de dibujos preparatorios en los que estudió la composición general y definió las poses, los gestos y las expresiones de cada una de las más de 50 figuras que poblarían la escena. El paso culminante en esta fase de diseño fue la realización de un cartón a escala real, de 285 por 804 centímetros, que hoy se conserva en la Pinacoteca Ambrosiana de Milán. Esta obra, ejecutada íntegramente por Rafael, no es solo una herramienta técnica, sino una pieza maestra en sí misma. El cartón fue perforado con un punzón en los contornos y mediante una bolsa con polvo de carbón, técnica conocida como spolvero o estarcido, se transfirió al muro el diseño mediante un punteado que guiaba la ejecución sobre la capa de yeso húmedo. La técnica empleada fue la del buen fresco, que consiste en aplicar pigmentos minerales disueltos en agua directamente sobre el yeso fresco, llamado intonaco. Al secarse se produce una reacción química, la carbonatación de la cal, que fija el color a la superficie, otorgándole una luminosidad y durabilidad excepcionales. Esta técnica no admite correcciones y requiere una ejecución segura, por secciones diarias o jornate, antes de que el yeso seque. Aunque Rafael dirigía un taller organizado y con discípulos como Julio Romano o Gianfrancesco Penny, la crítica especializada coincide en que, por tratarse de la primera y más significativa obra de la sala, la Escuela de Atenas fue ejecutada en su mayoría por el propio maestro. La autoría intelectual y dibujística es indiscutiblemente suya, como lo confirma el cartón de Milán. En el fresco, Rafael convoca a una asamblea imaginaria de los grandes pensadores, científicos y matemáticos de la antigüedad, construyendo así un panteón visual del saber humano. Aunque la identificación de las más de 50 figuras ha sido objeto de debates, existe consenso en torno a los personajes principales, cuyas actitudes y atributos componen un complejo entramado simbólico. En el centro exacto de la escena, enmarcados por el último arco que se abre un cielo diáfano y situados en el punto de fuga de la perspectiva, caminan y dialogan Platón y Aristóteles, los pilares del pensamiento occidental. Platón, a la izquierda,
aparece como un anciano sabio con los rasgos de Leonardo da Vinci. Y señala el cielo con su dedo índice derecho, gesto icónico que alude a su teoría de las ideas, que postula la existencia de un mundo inteligible, perfecto e inmutable, del cual el mundo sensible es solo una copia imperfecta. Sostiene el Timeo, texto sobre la cosmología del universo. Sus vestiduras, en tonos rojo y violeta, simbolizan el fuego y el éter, elementos inmateriales. Aristóteles, a la derecha, más joven y vigoroso, extiende su mano hacia la tierra, encarnando su pensamiento empírico, centrado en el estudio del mundo físico, la observación de la naturaleza y la ética práctica. Porta su ética nicómaco y viste de azul y marrón, colores asociados al agua y la tierra. Este contraste de gestos y colores resume la divergencia fundamental entre el idealismo platónico y el realismo aristotélico, las dos grandes corrientes que han moldeado la filosofía a lo largo de la historia. El fresco otorga un lugar de honor a las disciplinas del quadrivium, aritmética, geometría, música y astronomía, representados por sus más ilustres exponentes. En primer plano a la izquierda, un grupo rodea a Pitágoras, absorto en sus escritos. Un discípulo sostiene una pizarra con dos diagramas fundamentales: la escala musical, que ilustra las proporciones armónicas, y la tetractis, figura triangular formada por 10 puntos, que sintetiza la estructura matemática del universo según los pitagóricos. La inclusión de este símbolo refleja la creencia renacentista en las matemáticas como lenguaje del cosmos. En la parte derecha, Euclides, o Arquímedes, inclina su cuerpo sobre una pizarra en el suelo, donde demuestra un teorema con compás en mano a un grupo de discípulos atentos. Su enfoque en la demostración lógica y los teoremas concretos lo sitúa firmemente en la esfera de influencia aristotélica. Sus rasgos corresponden a Donato Bramante, gesto con el que Rafael enlaza la geometría pura con la arquitectura contemporánea. Se ha sugerido, incluso, que Rafael escondió sus iniciales en el brocado dorado del cuello de Euclides como firma críptica en un contexto donde la vanagloria del artista estaba mal vista. En el extremo derecho, dos figuras sostienen esferas. Claudio Ptolomeo, de espaldas al espectador y coronado, sostiene un globo terráqueo, símbolo de la geografía y de su influyente modelo geocéntrico del universo, y frente a él un sabio barbado, identificado como Zoroastro o Estrabón, con una esfera celeste representando la astronomía. Juntos encarnan las ciencias que miden y ordenan el macrocosmos, el mundo terrenal y el firmamento. Más hacia la izquierda, Sócrates discute con varios jóvenes, uno de ellos podría ser Alcibíades o Alejandro Magno, mientras enumera con los dedos sus argumentos. En los escalones, Diógenes de Sinope, el cínico por excelencia, se recuesta con desdén, y al frente, aislado, pensativo, apoyado en un bloque de mármol, Heráclito, con los rasgos de Miguel Ángel, escribe en soledad. A la izquierda, vestida de blanco y mirando directamente al espectador, aparece Hipatia de Alejandría, la gran filósofa neoplatónica, posiblemente modelada a partir de Margherita Luti, amante de Rafael, y finalmente, en el extremo derecho, entre los astrónomos, un joven con boina negra nos mira desde la pintura. Es el propio Rafael, que se autorretrata y se incluye entre los sabios, reafirmando el lugar del artista como intelectual. Al incluirse a sí mismo, junto con los retratos de Leonardo, Miguel Ángel y Bramante, en esta asamblea de los más grandes intelectos de la historia, Rafael ejecuta su declaración más audaz. Eleva el estatus del artista del de mero artesano al de intelectual, situando la pintura y la arquitectura al mismo nivel que las artes liberales. Su obra, argumenta visualmente, no es un trabajo manual,
sino un discurso mental, una forma de conocimiento en sí misma. Su mirada es una invitación a que reconozcamos su papel como el genio orquestador de esta magna sinfonía del pensamiento humano. La arquitectura en el fresco no es un simple telón de fondo. Rafael sitúa a los filósofos en un grandioso templo de inspiración romana, con bóvedas de cañón y casetones que recuerdan a las termas imperiales y a la Basílica de Magencio. Según el historiador del arte Giorgio Vasari, el diseño fue concebido con la ayuda de Bramante, y la cúpula que se insinúa en el fondo recuerda los planos de la nueva Basílica de San Pedro que se estaba construyendo en ese mismo momento. Al ubicar a los sabios paganos en una estructura que anticipa la iglesia más importante de la cristiandad, Rafael establece un paralelo simbólico, la filosofía como antecedente de la revelación. La presencia de las colosales estatuas de Apolo, dios de la razón y la armonía, en el lado de Platón, y de Atenea, Minerva, diosa de la sabiduría, en el lado de Aristóteles, refuerza esta idea, colocando a toda la asamblea bajo protección divina. La composición entera es una lección de perspectiva lineal. Todas las líneas convergen en el punto de fuga entre Platón y Aristóteles. La escena se ordena con una simetría rigurosa, con un eje central que divide a los platónicos de los aristotélicos, y escalones y cabezas que organizan el espacio en planos horizontales. Esta estructura refleja el ideal renacentista de un universo ordenado, comprensible por medio de la razón. La luz es serena y clara, sin dramatismos, metáfora del conocimiento que ilumina sin distinciones. La escuela de Atenas es, en su esencia más profunda, la encarnación pictórica del ideal humanista de concordia. No se presenta la sabiduría antigua como reliquia, sino como fuente viva que ha renacido en la cristiandad. El fresco dialoga con la disputa del sacramento para presentar una visión integral del conocimiento, la razón como vía hacia las causas naturales y la fe como camino hacia los misterios divinos. Desde su creación, la obra ha sido considerada una de las cumbres del arte universal. Su equilibrio, claridad y profundidad la transformaron en modelo durante siglos. Hoy continúa siendo un símbolo de la búsqueda del saber, del diálogo entre disciplinas y del poder de la razón. Se conserva en buen estado gracias a esfuerzos constantes de conservación. El mayor riesgo actual proviene del turismo masivo que introduce humedad, polvo y dióxido de carbono. Para mitigar esto, los museos vaticanos han instalado un sistema de climatización de última generación similar al de la Capilla Sixtina, que regula temperatura, humedad y circulación del aire. El impacto de la Escuela de Atenas ha sido tan profundo que ha motivado, a lo largo de los siglos, la creación de numerosas copias, reproducciones y reinterpretaciones en diferentes formatos y soportes. Una de las más destacadas es la que se encuentra en la National Gallery de Londres, realizada en el siglo XIX por encargo de la Real Academia. Esta réplica fue pintada al óleo sobre lienzo por el artista británico James Thornhill y forma parte de un ciclo de estudios dedicados a las estancias de Rafael. La copia, que tiene un valor documental e histórico, no es del mismo tamaño que el fresco original, y esa diferencia no es casual. Existe una norma internacional no escrita, pero ampliamente aceptada por los museos y custodios de obras maestras, según la cual las reproducciones autorizadas de frescos monumentales, como los de Rafael, deben tener dimensiones distintas al original. Esta exigencia responde a dos motivos esenciales: el respeto por la unicidad de la obra y la prevención de confusión visual o académica respecto al original. En el caso de la Escuela de Atenas, el fresco original mide aproximadamente 7,7 metros de ancho por 5 metros de alto, adaptado al formato arqueado del muro de la estanza de la señatura. Por lo tanto, las copias, ya sean murales, impresiones a escala, réplicas digitales o escenografías en medios audiovisuales, deben presentar variaciones proporcionales en su escala
para no replicar exactamente las dimensiones del fresco original. Incluso las reproducciones tridimensionales o regresiones digitales inmersivas que hoy pueden verse en exposiciones internacionales respetan esta regla, modifican el tamaño o el formato para que la obra no sea confundida con un facsímil exacto. Este principio también se aplica a réplicas creadas con fines didácticos, a instalaciones en museos y a escenografías en medios audiovisuales. De hecho, en muchos casos, el Vaticano otorga permisos específicos para copias bajo la condición expresa de que no coincidan en medidas exactas con el original. La obra original fue restaurada entre 2014 y 2019, revelando datos sobre los materiales empleados. Hoy, la conservación no es solo preservar, sino también investigar. Cada análisis revela nuevos secretos del proceso creativo. Así, la Escuela de Atenas no solo permanece como obra, sino como fuente de conocimiento en sí misma. Más de 500 años después, su asamblea de sabios sigue hablando al mundo, recordándonos que la búsqueda de la verdad comienza siempre con el deseo de comprender. Adoro cuando Bonnie duerme plácidamente a mi lado. Es tiempo de un descanso, pero no puedo evitar seguir pensando en Rafael, en su trazo firme, en su mirada amplia, en esa capacidad de reunir siglos de pensamiento en una sola imagen. Mientras el mundo se aceleraba, él nos dejó una escena de pausa, de diálogo, de sabiduría compartida. Y pienso también en lo afortunados que somos hoy, con la posibilidad de borrar, volver a empezar, probar otra vez, en arte, en ciencia, en la vida. Porque si algo nos enseña la Escuela de Atenas es que la búsqueda del conocimiento es infinita y que vale la pena detenerse, mirar y admirar. Gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en el próximo episodio. History's a puzzle with numbers that shine. New Euclid to Pythagoras, crossing the line. Geometry's harmony, circles that flow. Calculus whispers, let's watch it all grow. Counting the stars, math's a work of art. Oh. Algebra's magic, letters and signs, solving the mysteries one equation at a time. From ancient Mesopotamia to today's bright screens, math tells the story of all of our dreams. So